noche de debate académico. Ya estamos en la facultad. Arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Víctor Hugo Michel, ya estamos, como le decía, en la facultad y esta noche tenemos un debate académico. En las últimas semanas hemos escuchado a los estudiantes y hoy toca el turno a los profesores. Pero antes de arrancar, les recuerdo que este programa se transmite por Facebook Live y podemos interactuar juntos en nuestras redes sociales, en Twitter, @elfinancierotv, ahí nos pueden hacer comentarios, no olviden el hashtag La Facultad, y en Facebook, /El Financiero Bloomberg. Y con esto comenzamos. Y bien, esta noche les vamos a presentar a una nueva generación de la facultad. Como les decía, es nuestra primera generación de profesores a quienes agradecemos su presencia y se los presento. Nos acompaña el doctor Christopher Ballinas. Él es profesor de Políticas Públicas del ITAM. Doctor, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el doctor Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Doctor, buenas noches. Gracias. Y nos acompaña el doctor Gustavo Merino, decano de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Pues hoy tenemos realmente aquí juntos a 3 especialistas con los que vamos a platicar con un tema que merece, por supuesto, toda la atención de los académicos. Y es que ayer el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador lanzó PGenomics, una publicación que en 18 páginas contiene la propuesta económica del tabasqueño. Y sobre esto va nuestro primer debate. Y le pedimos a los profesores que le echaran un ojo y arranco directo. Profesores, ¿cómo vieron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Dejo la pregunta abierta aquí a la mesa, quien quiera tomarla primero. Bueno, el documento es bastante breve y es difícil decir que todas las respuestas sobre todas las preguntas que le tenemos a Andrés Manuel se van a resolver ahí. Es una manera creativa de presentarlo, pero no necesariamente significa que sea lo más profundo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay muchas preguntas, sobre todo la gente siempre pregunta en las campañas, los cómo. Es muy difícil escribir los cómo en 18, pero sobre todo también hay temas olvidados que tienen que ver sobre cómo se va a tratar el presupuesto realmente, cómo se va en un momento dado a llevar a los diferentes estados, cómo es lo que realmente se va a hacer. Entonces creo que eso fue una forma inteligente de contestar a muchos cuestionamientos, pero tampoco es que tengamos mucho de dónde sacarle, por lo menos en la primera vista, ¿no? Fíjate que lo que sí nos deja, estoy de acuerdo, ¿no? Sí. En la parte de que no son precisos en muchas de las formas de cómo se van a implementar las ideas que tienen. Lo que sí al menos nos permite ver es los 5 grandes caminos, ¿no?, que están buscando, que es la parte de la visión macro, la parte del gobierno y su participación, la parte del emprendedurismo y la innovación, la parte del apoyo, ¿no?, a las pymes, y la parte de a qué se refieren con la economía para todos. Entonces al menos sí nos deja ver estos 5 grandes temas y a partir de ahí ver más o menos, ok, estaremos de acuerdo, estamos no tan de acuerdo en algunos otros, pero al menos nos dice, ok, estos son los 5 aspectos en términos de políticas públicas enfocados a la economía en los que me voy a estar fijando, ¿no? Entonces es la parte que yo creo vale la pena analizar, o sea, sí son consistentes, al menos podremos estar o no de acuerdo con las ideas, pero sí son consistentes en cuanto al orden de ideas en términos de, por ejemplo, cuando presentan cómo reactivar la economía desde la perspectiva macro y la participación del gobierno, sí muestran consistencia en la importancia que dan para que el gobierno tenga una participación más importante en la implementación de políticas públicas, en la reactivación del gasto público, en la parte de emprendedores e innovación. Viene esta parte, ¿no?, como se aterriza la idea, ok, gobierno, políticas públicas, ahora políticas públicas enfocadas hacia el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la parte innovativa del emprendedurismo, de ahí a la parte de pymes lo aterrizan y por último la economía para todos, ¿no? Que de todos modos sí hay cosas que dentro de la generalidad explican y es cuando uno, ya como economista en mi caso, tiene preguntas, ¿no? Tiene preguntas en cuanto a la implementación, porque lo que hemos aprendido en México es muchas buenas ideas en términos de políticas públicas terminan teniendo malos resultados o en el peor de los casos resultados contraproducentes cuando no nos fijamos mucho en la implementación. En particular en el caso de PGenomics, por ejemplo, el incremento en la participación del gobierno para favorecer la productividad, la producción, es algo que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero cuando habla ya un poco más en particular del campo y entonces empieza a decir, bueno, la parte de precios administrados, o bueno, precios controlados en una parte de algunos granos y la parte de
del sector agroalimentario, y la parte de las gasolinas, que si bien en este documento no lo refiere directamente. Es lo que ha dicho en la campaña. Exacto, ¿no? es cuando uno dice, ok, ya hay como política pública, no es que sea ni buena ni mala, ¿no? Todo tiene que ver con el diagnóstico y con el objetivo al cual se quiera llegar. Pero sí es bien importante la implementación. O sea, en el caso, por ejemplo, de los granos, sí es importante preguntar, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de implementación para poder, el caso del frijol, distinguir entre todas las variedades de frijol? Porque no es nada más un frijol. Entonces, esa parte de aterrizar ya la política pública a la vida real, esa implementación, que creo que todos han fallado, todos los candidatos, a ninguno de los candidatos ha sido claro y preciso en la forma de implementar. Esa es la parte que falta. Digamos, es un documento corto, el objetivo era otro, pero yo creo que sí temas para el debate, que es la participación del gobierno como motor en la economía, la parte de el enfoque regional aterrizado a propuestas muy específicas de política pública, y la parte de las pymes, el emprendedurismo y la innovación. Doctor Merino, ¿qué sabor de boca le dejó a usted? Pues mira, lo primero que yo pediría es, necesitamos el PGenomics versión 2.0, porque coincido, da algunos temas, pero deja mucho abierto. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es gobierno como motor de desarrollo. Sí. Pero te pones más allá del título, ¿qué significa eso? Y la explicación que nos dan, hablan de la alta proporción de contratos que son en adjudicación directa, o sea, que no son de licitación. Claramente es un problema que habría que resolverse. Pero eso, ¿qué nos dice sobre la visión de gobierno como motor de desarrollo? Y puedes pensar de diferentes maneras esto. Yo lo pensaría, por ejemplo, oye, pues el gobierno ayuda creando un entorno bueno para la actividad económica, competitivo, genera incentivos para la inversión, establece un Estado de Derecho, claro, que sea apropiado, crea la infraestructura apropiada. Pero alguien más puede decir, no, espérate, gobierno motor de desarrollo, regresamos al gobierno como dueño, como el productor, como el que decía ser, que de hecho en la propuesta, por ejemplo, hasta lo de descentralización del gobierno, hay un poco esa lógica. Entonces, no quiero clavarme en este tema del gobierno como motor de desarrollo, pero en varios de los temas es eso. Por ejemplo, de macroeconomía, y en otros momentos, incluso aquí un poco habla de que va a mantener una macroeconomía estable, y va a evitar el endeudamiento. Sin embargo, en el texto de PGenomics se va directo al tema de la corrupción, que todos estamos de acuerdo, es fundamental, pero no nos dice mucho sobre el tema de la macroeconomía. Y era más para hacer un tema que decía Irving del campo. Bueno, a mí me llama la atención que la última sección que habla sobre AMLO propone, y justo habla del campo en términos de crédito rural, y un tema que a mí me sigue llamando mucho la atención, de lo de soberanía alimentaria. No sé ser autosuficientes por completo. Sí, nada más que creo que aquí la clave es distinguir autosuficiencia o soberanía de seguridad alimentaria. La FAO, por ejemplo, no habla de autosuficiencia, habla de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria significa que todas las personas tengan en todo momento acceso económico, físico, a los alimentos que necesitan en la cantidad suficiente para una vida activa y plena. No dice de dónde vienen, no dice que los tienes que producir tú. Entonces hay este tipo de temas que no están claros. Déjenme plantearles dos cosas que me llamaron la atención y les pediría su opinión respecto a esto. Porque en algún momento menciona, hay que abatir el déficit comercial de granos, tenemos que dejar de importar granos en donde tenemos un déficit. Esa es una. La segunda, incrementar la producción de contenido nacional en sectores estratégicos. A mí me sonaba mucho a Donald Trump eso. Me sonaba a America First. No sé si estoy cometiendo un error y se los planteo a ustedes, porque me sonaba en buena medida a lo que ha planteado el presidente de Estados Unidos, es decir, incentivar la producción nacional y poner primero a Estados Unidos, y en este caso pues parece que es México primero. La dejo ahí. Yo ahí, comenzando con esta parte del contenido nacional, yo estoy de acuerdo en que Donald Trump lo mencionó en su momento, pero yo no lo vería por ahí. De hecho, es algo que dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio se está dando, entonces, realmente, y se da en todos los tratados, está toda esa parte comercial que en el TLC que se está diciendo que se incremente incluso a nivel regional a 70% el contenido de la región. Eso mismo aplica a las economías. Y entonces, por ahí yo creo que la parte importante es, porque en mi opinión todo parte del diagnóstico, y del diagnóstico que presentan es la falta de crecimiento, que incluso yo miré un poco más allá que ellos, porque, o sea, si se va a hablar de crecimiento económico, uno tiene que medir el PIB
per cápita, ya no el PIB, sino el PIB per cápita. Y en términos de crecimiento del PIB per cápita en México, en los últimos 30 años hemos crecido a tasa promedio anual menos del 1% y casi la mitad de lo que creció el mundo. Entonces, con base en ese diagnóstico uno dice, ¿cuál va a ser el impulsor del crecimiento? ¿Qué hemos observado, al menos en mi opinión? Que la acumulación de factores de la producción, llegamos al punto en el cual ya la acumulación de factores de la producción, incluyendo el capital físico, ya no es suficiente para impulsar un crecimiento sostenido de largo plazo. Y es cuando dices, tienes que voltear a otros lados, tienes que voltear a la parte tecnológica, tienes que voltear a la parte de capital humano. Entonces, dentro de ese contexto, cuando dices, ok, necesito entonces fomentar el mercado interno. Y una forma de fomentar el mercado interno es esta parte de contenido nacional. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la región de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos, tratando de fomentar justamente el mercado interno, incrementando esta parte del contenido nacional. Pero yo ahí quisiera acotar una cosa. Estoy de acuerdo, pero si lo ves desde una óptica de un tratado de libre comercio, es lo que está haciendo Trump, ¿no? queremos que tanto por ciento sea de aquí, lo que sea. Pero lo que es más relevante, creo, es que no está muy claro en el PGenomics, en el texto, si cuando habla de mercado interno estamos hablando de un tema del tratado, y creo que está hablando más bien de una visión del mercado interno, como si desarrollar el mercado interno fuera una opción separada y distinta del mercado externo. O sea, yo creo que lo que quieres es un mercado interno vigoroso y un mercado externo vigoroso también. Y sí, entonces lo que tienes que tener cuidado es cuando hablas de incrementar la participación nacional, más allá de los tratados comerciales, es, bueno, sí, yo quiero que haya más participación nacional porque quiere la gente invertir y producir en México. Lo que no sabemos es, hay otras maneras de hacerlo. Lo puedes hacer por elevar la calidad, tener productos mejores, de mejor precio, mejor tecnología, o lo puedes hacer como ya se hizo en el pasado también, que es, pues cerramos la frontera. Sustitución de importación. Sustitución de importación. Entonces, nuevamente, no estoy diciendo que eso diga el documento, pero no es claro, ¿no? Y, por ejemplo, es como la sustitución de granos, eso es un poquito distinto. Digo, elevar la producción de granos nacionales, puede ser, pero también ¿a costa de qué? O sea, si nosotros somos muy eficientes produciendo y somos muy exitosos, por ejemplo, hortalizas, berries, es lo que estamos exportando con gran éxito, oye, pues resulta que el rendimiento por hectárea de maíz es mucho más bajo que, por ejemplo, en Estados Unidos. Que en Estados Unidos, que en Kansas, por poner un ejemplo. Entonces, la pregunta es si nos conviene, no solo en términos económicos, pero también en términos sociales. O sea, recordemos que, bueno, si vamos a producirlo todo acá y nos sale más caro producir acá que importarlo, pues no es solo el beneficio para el productor, también somos los consumidores, que son la mayoría, ¿eh? Desde el punto de vista social, son más los que no son productores, que van a comprar la tortilla y que les va a salir más cara, o que hay que subsidiar para que no les salga más cara, ¿no? Me tengo que ir a un corte, pero no me quiero ir sin que el doctor Ballinas nos diga. Sí, lo que digo, coincido mucho con lo que dicen mis colegas, pero hay una pregunta, ¿de dónde sale la propuesta? Y la propuesta sale de estas noticias escandalosas de hace unos años, donde dicen, oye, México es un importador de los granos, que son básicos para su comida. De ahí sale realmente, claro. Es una idea de responderle a las personas que realmente tienen esta idea de, oye, ¿por qué ahora somos importadores cuando nosotros se supone que somos una potencia, sobre todo en bienes primarios? Pero hay otra cosa que debemos de ver, hay una idea errónea en México, siempre pensamos que nosotros somos el cuerno de la abundancia y eso no es cierto. La mitad del suelo en México no es cultivable, ¿no? Entonces, pero siempre pensamos que todo se puede cultivar. Y realmente la otra pregunta es, bueno, pues si somos autosuficientes en granos, pero no significa que todos nos basamos en granos. Es decir, hay otra serie de bienes y productos que lo cual dependemos, ¿no? Es decir, no vamos a comer todo el tiempo maíz, no vamos a comer todo el tiempo frijol, y los del norte no van a comer frijol cuando están acostumbrados a la lenteja u otro tipo de cosas. Entonces creo, tal como lo decía Gustavo, a lo mejor nos falta el 2.0, pero ahorita nada más nos están dando una probada de cómo vamos a ir contestando las preguntas que le han hecho sobre todo al candidato Andrés Manuel. Con eso me quedo. Y antes de irme una pausa, no olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag La Facultad. Los quiero invitar a este programa, por cierto, si ustedes son profesores o estudiantes universitarios, aquí, si les gusta debatir, aquí tienen un lugar. Si quieren venir a opinar sobre temas cruciales, mándenos un correo, ahí lo tienen en pantalla y nos pondremos en contacto con ustedes. Ya los hemos ido buscando algunos de ustedes. Regresamos a la facultad porque vamos a debatir otro tema, vamos a debatir si Andrés Manuel López Obrador y la volatilidad de nuestro tipo de cambio están vinculados. Quédense con nosotros.
Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ya estamos de regreso en la facultad, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales con el hashtag La Facultad. Y antes de irme a al tema que les había planteado sobre el tipo de cambio, ahorita en el corte estábamos platicando, y a ver, ¿ustedes tenían algún comentario sobre la idea particular de dejar de importar granos? ¿Les preocupaba el impacto que podría tener en la estabilidad social del país, si no es así? Bueno, lo que me preocupa es, primero, como mencioné hace rato, la producción de granos en México. Bueno, en algunos lados somos muy eficientes y en otras partes del país no. Comemos mucho maíz, en maíz blanco que se comemos no hay tanto problema, es el maíz amarillo. Pero el punto es, sí somos muy exitosos produciendo otras cosas. Hortalizas, berries, que son, de hecho, México ya tiene un superávit en la balanza agropecuaria, ¿no? Entonces, pues obligarnos a producir granos donde no somos tan eficientes es más costoso que producir otra cosa que es más rentable para todos, para el país, como generación de divisas, pero también para el productor, y que puedes utilizar el dinero para comprar otras cosas. Y recuerden también, si producimos ineficientemente algo, pues el costo va a ser más caro. Y el costo del grano caro se traduce en tortilla cara o en pan caro o lo que sea, ¿no? Entonces eso también tiene una implicación grave. Entonces por eso pues, hay que vamos a regresar a David Ricardo y pensar en las y no ganancias solo comercio. eso, ¿no? También es ser autosuficientes a un precio alto, es decir, a un precio final alto, pero también eso implica que, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿qué van a hacer? Porque se van a dedicar y se van a volcar únicamente a hacer granos, cuando a lo mejor la rentabilidad es por las berries o por las fresas o por otro tipo de cosas. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores del campo? Es decir, son cosas que deben ir pegadas, es decir, de por sí es una industria que tiende a explotar y a pagar muy bajo. Oye, les vamos a pagar todavía bajo a nuestros jornaleros, que son todavía los más están más abajo. Con eso me quedo, ya vamos sí, al otro claro. tema. Porque hace unos días, José Antonio Meade, el candidato priista y exsecretario de Hacienda, aseguró de forma muy polémica que Andrés Manuel López Obrador representa un peligro para la estabilidad cambiaria del país. Vaya. Acusó que en 2006, 2012 y 2017, en las elecciones del Estado de México, el tipo de cambio del país con relación al dólar se vio impactado por las perspectivas de triunfo del candidato de Morena o, en el caso de 2017, de su partido. Les voy a mostrar unas gráficas con el comportamiento del tipo de cambio en distintas épocas, en periodos marcados por la postulación de López Obrador a la presidencia. Ahí tenemos 2006. Ustedes lo pueden ver, llegamos precisamente hacia el final y hubo precisamente un pico ya después de que viene la elección, baja el tipo de cambio. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver el de 2012. Ahí lo tenemos otra vez. De cara al proceso electoral, sigue subiendo, sigue viéndose una depreciación del peso y cuando ya se da la elección, vuelve a bajar. Vámonos a 2018, ¿cómo estamos en este momento? Ahí lo pueden ver ustedes, se ve una clara tendencia de depreciación del peso. La pregunta que les quiero hacer, y es una pregunta que quiero que separemos la retórica de la economía. ¿En verdad, como lo hizo Meade, se puede vincular el tipo de cambio? ¿Hizo inestabilidad a un proceso político y en particular a López Obrador? ¿O estamos hablando de que Meade hizo trampa? Se las dejo en la mesa. Ahí si quieren comienzo yo y la respuesta directa es no. O sea, y ahí sí hay que decirlo, sí hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Uno tal vez entiende al candidato Meade en términos de un partido político, estás en campaña diciendo eso. Ya al economista, ahí sí yo ya no lo entiendo. Usted separa el tema. Sí, ahí es completamente diferente. Porque si uno ve las cosas en 2006, o sea, para que uno diga un evento tuvo un efecto, no de un día, sino tuvo un efecto en la determinación del tipo de cambio, es porque cambia la tendencia. Si uno viera las gráficas un poco más ampliadas, uno empieza a ver que en 2006, 3 semanas antes de la elección, empieza a cambiar la tendencia, no el día de la elección, sino 3 semanas antes y todavía en 3 semanas antes se creía o estaba muy
se considera que Andrés Manuel podía ganar. En 2012 es desde un poquito más de un mes antes de la elección y ahorita voy a ir con lo que era, porque al fin y al cabo fueron factores externos lo que realmente llegaron. Y si llegamos ahorita a 2018, porque ahorita nuevamente se está diciendo es que el tipo de cambio en las últimas 2 semanas ha incrementado y nuevamente, ¿qué pasó, por ejemplo? Y empiezo de ahora hacia atrás. Ahorita, ¿qué está pasando? Tiene que ver con Estados Unidos y la apreciación del dólar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se está esperando ya que la economía en Estados Unidos crezca. Entonces, se estaba esperando que este impulso de la demanda agregada en Estados Unidos generara presiones inflacionarias. El trabajo está subiendo. El resumen es, se espera que la Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, empezara a incrementar las tasas de interés 2 veces más en este año y entonces los mercados empiezan a reaccionar. Uno puede ver el comportamiento de hoy del tipo de cambio cuando se anuncia las cifras de inflación en Estados Unidos y las cifras son bajas, eso es arribita del 2%. Entonces es cuando los mercados dicen, entonces la Fed no va a tener prisa en incrementarse las tasas de interés, entonces no las tomamos con calma. Y hoy se recupera no solo el peso, hoy realmente quien se deprecia a nivel mundial es el dólar. 2017 lo mismo, 2012 lo mismo, 2006 lo mismo, no en términos de la inflación en Estados Unidos, sino tiene que ver con un proceso político en algún país puede afectar de manera drástica el tipo de cambio. La respuesta es sí. En México, que si los procesos políticos, en particular en los días de las elecciones, en 2006, 12, Estado de México y estas últimas 3 semanas, decirlo, ahí es cuando como economista uno dice, no puedes presentar un análisis. Creo que es importantísimo lo que nos está diciendo, doctor. Entonces, desde su punto de vista, no hay una vinculación entre una cosa y otra. No. ¿Los otros doctores? Yo concuerdo, pero en parte No, con está- Irving. O sea, sí creo que hay factores que están moviendo el tipo de cambio que son independientes, ajenos totalmente a la situación electoral en México. Ya lo dijiste tú, que si las tasas de interés en Estados Unidos. Hay otros que no mencionaste, que que tienen que ver con México, pero no por el proceso electoral, es la negociación del TLC, Sí. que todavía Sí. no estamos del todo claros si vamos adelante o no. O incluso factores geopolíticos internacionales, ¿no? La situación que si con Irán y demás, la gente está nerviosa y pone su dinero en un lugar seguro que Estados Unidos. Que a propósito, la reducción en impuestos que hizo Trump también le ayuda a traer capital. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que sí hay un poquito de efecto. O sea, el mayor no es la situación electoral, pero yo creo que sí hay un poco de efecto. Y se ve, porque cuando la gente, si hay nerviosismo, hay gente sacando dinero. Y es, pues también tiene que ver con la incertidumbre, no digo que es por López Obrador, es la incertidumbre de qué va a suceder y cuál, en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador, o cómo sería el gobierno. ¿Qué tanto de la variación del tipo de cambio se debe a eso? Pues quién sabe. Pero creo que es la menor, pero sí hay un poquito, creo. Entonces me quedo con un no rotundo y un ahí un poquito. Exacto. Voy con Yo usted. creo que fue una bola ensalivada completamente mandada por el candidato Mid. Es decir, él es un economista y sabe que esto no sucede. Es decir, hay efectos pequeños. Es decir, las elecciones tienen un efecto en la economía, claro. Es decir, nos dice las certidumbres o no que puede haber para hacer negocios. Eso es clarísimo. Echarle la culpa del tipo de cambio a las declaraciones de un solo candidato creo que es demasiado aventurado. Creo que ahí no se hizo respetar como el gran economista que luego se presenta. Lo que es importante mostrar, y sobre todo si nos ayuda tu equipo, ponen las 2 gráficas 2006 y 2012, vamos a correr 2006 son y 2012. similares. Es decir, lo que nos está mostrando y lo que ya lo decía Irving, las tendencias son iguales en las campañas, y lo que Ahí nos tenemos estamos dando 2006, cuenta ¿no? es que realmente es un comportamiento usual en las campañas. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las campañas de 1994, incluso el tipo de cambio cambió mucho antes incluso de que se dieran los asesinatos o incluso de que en el caso de ¿Hablamos que del la muerte de 2012? Luis Donaldo Colosio, son iguales, ¿no? Las gráficas, ¿las ves? Ah, Son están las muy parecidas. Son muy Sí. similares. Y lo que decía Irving, hay que ver los grandes saltos, ¿no? Es decir, hay que ver las grandes cuestiones aquí. Por ejemplo, en 1994 todo el mundo dijo, bueno, es que la competencia, el posible cambio, pero lo que nosotros vimos es que muchos movimientos económicos se dieron incluso antes de que se dieran declaraciones, incluso antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, incluso antes, y eso que el Tratado de Libre Comercio se inauguró ahí. Creo que hay otros factores que están impactando mucho en el tipo de cambio. Uno, ya lo decía Gustavo, que es el Tratado de Libre Comercio. Obviamente no sabemos qué va a suceder ahí. Muchas de las empresas están nerviosas en cuanto a eso, pero creo que es muy aventurado decir que las declaraciones de un solo candidato. Pero por el otro lado es cierto que pues, la economía está pensando en qué es lo que va a suceder en la parte política, ¿no? Pero también creo que lo que nos muestra las gráficas
México sigue siendo altamente dependiente a factores y choques externos. Externos. Ahí me quedo entonces con un no tan rotundo, pero sí un no. Pero pues es un no. 2-1 nos quedamos ahí. Sí, yo creo que es poquito, o sea, cierto, pero no es el mayor, es el... Sí, claro. Pero se ha comentado es muy interesante abordar esto porque en redes sociales se lanzó una especie de campaña sucia también para decir Andrés Manuel López Obrador trae una devaluación. Y aquí tenemos a 3 personas que han estudiado, que conocen, que han leído, y los 3, con un pequeño matiz, nos están diciendo que realmente no hay una vinculación y que es retórica política. Totalmente. Perfecto. Es época de campaña y es el tipo de discurso que uno puede esperar, pero no de un economista. Yo les plantearé una última cosa en los próximos días, porque aparte nos vamos ya, tenemos un minuto en los próximos días, veremos una mayor volatilidad, sobre todo porque estamos entrando a este punto en donde no sabemos qué va a pasar con el Telecán. Entonces, que nadie se sorprenda, pero no tiene que ver con ninguna encuesta que dice que Andrés Manuel lleva 10 puntos o No, 15 puntos. y bien importante lo que decía Gustavo, con lo que está sucediendo a nivel internacional en términos con Irán y la parte de, se me fue la otra, pero Tratar sí. libre comercio, Sí. todo. Sí, Sí, Y las tasas de interés. y la guerra comercial con China, que Trump ya está anunciando que quiere emprender una suerte de guerra arancelaria con China. Esos sí están Eso es lo que teniendo... le pesa al Exacto. peso sí. mexicano. Y a otras divisas, Y otras no solo al divisas. peso, ¿no? Está afectando a otras divisas. Sí. Y también el Tratado de Libre Comercio tiene una ventana muy, muy corta, es decir, si no se aprueba entre las siguientes semanas, es difícil que se apruebe en Estados Unidos, es difícil que se apruebe en el Próxima Congreso semana es la mexicano. clave. Entonces, también es una presión de los grupos económicos. Si los grupos económicos también hablan. Entonces, eso es lo que nos dice también es cómo están hablando. Con eso me quedo. Nos tenemos que ir porque Está ahora bien. sí se nos acabó el tiempo. Con profesores como ustedes nos teníamos que haber echado una hora más, pero les agradezco mucho por haber estado con nosotros y con esto llegamos al final del programa. Ya lo vio, ¿eh? Aquí están los expertos diciendo que no hay una vinculación entre la devaluación y Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo dejamos. Lo esperamos la próxima semana aquí en la siguiente emisión de la Facultad a las 8:30 de la noche con una nueva generación. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Se queda aquí en El Financiero al cierre.